Muy buenas tardes, martes 2 de mayo del 2025. Estuve ausente de mi programa El Búnker alrededor de 2 meses. Hace 2 meses yo, como se dice, me fui de la República del Paraguay después de 6 años de refugio, un poquito más de 6 años. Y a donde vine para empezar nuevamente, como se dice, buscando nuevas oportunidades para crecer como persona, como profesional, pero sobre todo como cristiano, como hijo de Dios. Agradezco a la República del Paraguay el tiempo que me albergó cuando tuve que lastimosamente salir de Venezuela y dejé mi vida, la vida que llevaba dentro de las Fuerzas Armadas como profesional, separarme de mi familia, pero bien. No quiero entrar mucho en detalle, porque no quiero hablar mucho de Venezuela, porque ¿qué más vamos a hablar de Venezuela? ¿Qué ya no se ha dicho de Venezuela? ¿Qué no se ha denunciado de Venezuela? Hoy quiero, porque este programa se lo había prometido un amigo que dejé en Paraguay. En Paraguay conocí la amistad, como también conocí o mejor dicho, viví la traición de personas cercanas. Pero bueno, hay que darle gracias a Dios por todo. Por lo bueno, por lo malo, por lo que se tiene, por lo que no se tiene, por lo que se es y por lo que no se es. Gloria a Dios. Pero sí le prometí a un amigo que quería tocar el tema de la situación del Paraguay, porque ya hace un tiempo yo se lo había comentado a varios amigos. Y si no me importara el Paraguay, no hablara de él, pero Paraguay es un país muy bello, hermoso, muy natural, lleno de una historia muy interesante. Y lamentablemente hoy Paraguay está transitando la ruta del narcoautoritarismo. Paraguay, un país mediterráneo, es decir, que no tiene salida al mar, pero sin embargo Dios en su infinita misericordia y fuerza le dio dos ríos muy importantes que son navegables, como es el río Paraguay y el río Paraná. Incluso hoy Paraguay junto con Brasil posee la segunda represa o la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, como es la de Itaipú, después de la de Tres Gargantas de China. Pero como dije, Paraguay hoy transita la ruta del narcoautoritarismo de manos de un partido político que ganó el poder prácticamente en la revolución de 1947, cuando gobernaba el general Higinio Morinigo, que estalla la guerra civil de 1947 entre los febreristas y sectores de izquierda, febrerista, Partido Liberal, contra Higinio Morinigo, quien era apoyado por el Partido Colorado o la Asociación Nacional Republicana. En esa guerra civil se destacó un militar del bando colorado, quien en 1954 asumirá el poder, como fue el general de ejército Alfredo Stroessner, quien gobernará el Paraguay con mano de hierro hasta el 2 y 3 de febrero de 1989, es decir, casi 35 años de gobierno militar, y donde se estableció la trilogía del poder, que era gobierno, Fuerzas Armadas y Partido Colorado. Alfredo Stroessner durante casi 35 años fue el presidente honorario del Partido Colorado, es decir, el presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Para el 2 y 3 de febrero de 1989, el general Andrés Rodríguez, quien era el segundo hombre fuerte del Paraguay, porque era comandante en jefe, comandante general de las Fuerzas Armadas del Paraguay,
y era consuegro de Alfredo Stroessner, da un golpe de Estado que será conocido como el golpe de San Blas, y donde se destacó en ese momento coronel de caballería y posteriormente general Lino Oviedo, quien a mi parecer y al parecer de muchos, fue el último caudillo militar o líder militar con el que contó Paraguay, que murió en extrañas circunstancias en el año 2013, siendo candidato presidencial al frente de su partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, o UNAC, cuya sede está al final de la avenida Mariscal López, ya para entrar a San Lorenzo, frente a la Universidad Nacional de Asunción, la UNA. Bien, pero ¿por qué digo que el Paraguay transita por la ruta del narcoautoritarismo? Porque, como dije, la democracia del Paraguay es relativamente joven, apenas de 1989, y se elaboró una constitución democrática en 1992. Sin embargo, el general Rodríguez, quien asume el poder luego del derrocamiento de Stroessner, él llama elecciones, él es el candidato porque él era colorado, y el Partido Colorado gana abrumadoramente las elecciones. Y solo el Partido Colorado, les estoy diciendo desde 1947 que gobernaba el Partido Colorado. En el año 2008, si no me 8, 9, 10, 11, 12, correcto, 2008, el Partido Colorado perdió brevemente el poder al haber ganado una coalición de izquierda con el ex obispo, sinvergüenzón por cierto, Fernando Lugo, quien era muy cercano a Hugo Chávez Frías. Pero ese es otro cuento. Lugo perderá el poder después del marzo paraguayo en el 2012, 2011. O sea, ya cuando llevaba 4 años en la presidencia cuando se le hizo un impeachment y fue destituido de la presidencia de la República, y asume la presidencia su vicepresidente, quien era del Partido Liberal de apellido Franco, un hombre muy corrupto. Y ya que toco el punto de la corrupción, el grave problema hoy de Paraguay hoy es 2 factores: la corrupción, la gran corrupción, y la inmensa impunidad. Y no solamente eso, que transita por la senda del narco, por el narcoautoritarismo, y cuando digo narco es porque el crimen organizado penetró y permeó las instituciones de gobierno, llámese el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Actualmente varios senadores y diputados del Congreso paraguayo están indiciados o sindicados como narcotraficantes y pertenecientes al crimen organizado. Incluso el actual presidente del Partido Colorado y expresidente del Paraguay, el señor Cartes, Horacio Cartes, es señalado presuntamente como un narcotraficante. Y algo ha demostrado Cartes, que un hombre de mucho dinero, de mucho poder, y actualmente controla no solo la economía del Paraguay, sino las instituciones gubernamentales. Es más, el actual presidente del Paraguay, que estaba llamado a ser una joven promesa, porque es un hombre relativamente joven de 47 años, que es Santiago Peña, le dicen que es un títere. Y es más, fue puesto en la presidencia en el Palacio de López, llegó al Palacio de López de la mano de Horacio Cartes. Y actualmente Santiago Peña está señalado como un hombre muy, pero muy corrupto. Tanto que en el top de países corruptos de Latinoamérica, o vamos a decir Hispanoamérica,
Paraguay ocupa el segundo lugar después de Venezuela. Pero si comparamos la población de Venezuela, la población de Paraguay, Venezuela actualmente tiene casi 30 millones de habitantes. Pongámosle 24 millones dentro y los 8 millones que están por fuera. Y está así, de primer lugar en la corrupción. Pero el Paraguay tiene una población de un poco más de 6 millones de paraguayos y casi 7 millones con los extranjeros. Y la corrupción es gigantesca. Si tomamos la proporción en población, Paraguay debería pasar al primer lugar en población e ingreso per cápita. Pero no solamente, o sea, actualmente la clase o la casta política es tan, pero tan corrupta que, que el Partido Colorado, que está supuestamente en sus estatutos doctrinarios, se te podría definir como un partido de derecha, se está comportando verdaderamente como un partido de izquierda por la falta de empate. O sea, los políticos del Partido Colorado están tan inmersos en la corrupción, pero le falta tanta empatía con su población que ya roban de una manera tan cínica y tan descarada que ya no cuidan la forma. Ayer el alcalde o el intendente de Asunción, que se llama Oscar, le dicen de cariño, que es una rata, porque es una rata, Oscar Nenecho Rodríguez, cartista. Mira, es un hombre tan corrupto, pero tan descarado, que le hicieron una entrevista el día de ayer y él dice que él es incapaz de hacer un mea culpa y decir, porque está actualmente imputado por corrupción, lesión de confianza, por haber robado más de 70 millones de dólares. Y él dice que, y escuchen esta perla, que es una campaña mediática en su contra. Esa excusa no se le parece a la excusa de un comunista, que cuando lo acusan de corrupción, estando todos los elementos, dice que hay una campaña mediática y política en su contra, que él ha hecho un trabajo excelente. Bueno, ese es el intendente de Asunción. Pero no solamente el de Asunción, todos los intendentes de la Gran Asunción, llámese de Lambaré, de Luque, de San Lorenzo, de Oñembí, en guaraní, de San Antonio, de Limpio, de Mariano Roque Alonso, que son entre colorados y del Partido Liberal Radical Auténtico, todos están señalados de corrupción. Pero no solamente es que son grandemente corruptos, sino que son ineptos. Miren, las calles. Ustedes van a Asunción, que es una hermosa ciudad, muy histórica, y la mayoría de las calles internas están hechas de piedra, del siglo XIX, principio del siglo XX. Todavía siguen construyendo calles de piedra, porque el asfaltado, cuando aprueban un proyecto para asfaltado, el dinero se extravía, se pierde. Cuando cae una lluvia en la Gran Asunción, en cualquiera de estas ciudades que conforman la Gran Asunción, miren, se forman unos raudales que parecen ríos. Yo hace prácticamente 2 años estuve a punto de morir en uno de esos raudales cuando me arrastró con el vehículo que iba manejando, porque no me fijé, entré a una carretera donde había un raudal y porque Dios es grande y misericordioso, salvé la vida. Pero un año después hubo dos militares, suboficiales, específicamente sargentos, que eran ayudantes en ese momento del comandante general del ejército, que lo iban a buscar en Lambaré. Y hubo una lluvia fortísima y causó un raudal cerca de la municipalidad de Lambaré que es tan peligrosa. Miren, los arrastró, arrastró esa camioneta que era blindada, los arrastró hacia el arroyo de Lambaré. A uno lo encontraron una semana después. El otro cadáver, el otro sargento, nunca fue encontrado. Imputaron al intendente de Lambaré, cuyo nombre es Guido Briceño, por homicidio no intencional, porque el individuo que era el intendente nunca
colocó barandas ni cercados de seguridad en los puntos críticos que daban con el arroyo Lambaré. Bueno, ese caso fue totalmente encasillado o encajonado, así como la denuncia de corrupción y de abuso de poder de muchos dirigentes del Partido Colorado y del Partido Liberal, porque vienen siendo satélites del Partido Colorado. La Fiscalía actualmente, al mando del doctor Rolón, no hace nada. No ha querido tampoco avanzar en la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Perchi, ocurrido en Cartagena, Colombia, durante su luna de miel. Los autores materiales del asesinato de Marcelo Perchi hoy están pagando prisión, pero uno de los participantes curiosamente fue asesinado en diciembre del año pasado, que lo sacaron del búnker de la Fiscalía General de Colombia para mandarlo a la cárcel de La Picota, y no duró una semana cuando fue asesinado en su celda. Y se sabe que los autores intelectuales, los que ordenaron y pagaron el asesinato de Marcelo Perchi, están en Paraguay. Como también están tratando de tapar el asesinato del diputado que estaba indiciado y que era narcotraficante, Lalo Gómez, quien fue ajusticiado por la Policía Nacional en su propia residencia. Y hoy la Fiscalía cerró ese caso. Pero no se sabe, o sea, fue muy extraño. Yo digo, bueno, cuando hay lucha entre capos, eso es lo que pasa. Si no, pueden verse la serie El Cartel de los Sapos, el Cartel de Medellín o el Cartel de Cali. Por eso digo, hoy Paraguay se puede considerar que es un narcoestado. Y lo lamento, porque es un país al que le guardo un gran aprecio, pero lamentablemente está transitando por la senda del autoritarismo, y el Partido Colorado se está comportando igual que un partido comunista, parecido al de Venezuela, parecido al de Cuba, parecido al de Nicaragua, parecido al de Bolivia. Así que, pueblo paraguayo, o te pones las pilas o sea, es hora de que despiertes. Ya no puedes confiar en el Partido Liberal porque son satélites de los Colorados. ¿Cuál es mi recomendación? Conformen un gran movimiento cívico-social, popular, que tenga las tres características: la honestidad, y no vamos a decirle tacañería, sino disciplina fiscal y económica de Gaspar de Francia, conocido como el Supremo. Que tengan la visión de progreso y tecnicismo como la tuvo el doctor Carlos Antonio López, que cometió el error de dejar a su hijo en la presidencia, el general Francisco Solano López, que después lo llevó a la guerra a la Triple Alianza, eso es otra cosa. Y que tengan la disciplina fiscal y honestidad que tuvo el doctor Eligio Ayala, el único liberal que verdaderamente podía llamarse que era un estadista. Bueno, y el doctor Eusebio Ayala, que también lo fue. Eso deben ser sus tres pilares para construir ese movimiento político que verdaderamente enfrente a los liberales y a los colorados, porque si no, el Paraguay se dirige hacia el precipicio. De nada le sirve tener un crecimiento de 2.5 o 3% cuando su desarrollo económico está estancado. Cuando hablo de desarrollo económico es que ese crecimiento no se siente en las clases menos favorecidas, sino, y ustedes saben cuáles son las familias que más dinero ganan: los cárteles, los sucolillos, los Bierzi, que son los dueños del país. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Hasta un próximo programa del Búnker. Que Jehová de Israel y los ejércitos le bendiga, tanto a Venezuela como al Paraguay. Bendiciones.